Hola, hola familias, muy buenas noches, ¿cómo están? Súper bienvenidos a esta nueva noche de nuestro live del libro Educar la Voluntad. Perdónenos que se nos pasa como pasar el flyer cada 8 días del live, pero voy a ponerme el recordatorio de trabajar mi voluntad para recordarlo cada 8 días, como y avisarles, hey, hoy tenemos live. Bueno, les cuento que Juliecita nos va a acompañar en esta noche, pero va a tardar un poquito porque está en una actividad con los niños. Mi Malu, me confirmas por favor, que Licita, si me escuchan bien, si se ve bien, si no hay ningún inconveniente, para que podamos como continuar. Mientras tanto, quisiera como hacer un resumen y recordarles de pronto a las personas que hoy nos van a ver por primera vez. Estamos compartiendo en nuestro club de lectura el libro Educar la Voluntad. Es el libro del padre Miguel Ángel Fuentes. El padre Miguel Ángel Fuentes ha escrito muchos libros espectaculares, y bueno, hemos empezado a hablar un poquito acerca de los 3 tipos de voluntad: la voluntad veleidosa e indecisa, la voluntad engañada y la verdadera voluntad. Gracias, Kelly, por confirmarnos. Estuvimos también haciendo un sondeo de la voluntad, algunas calificaciones según su forma, según su contenido, según la actitud del sujeto, según la meta, según la dirección y según el modo de manifestarse. Hablamos como esa importancia de tener una meta clara, de que moviera nuestra voluntad. Luego hicimos una parte muy importante que me encantó y fue el examen general de nuestra voluntad, en el que hablamos sobre la forma de la voluntad, el contenido, sobre la actitud volitiva, nuevamente sobre las metas, sobre la dirección de la voluntad, y al final hicimos el que más me gustó, que fue el examen histórico de la voluntad, en el que el padre nos ponía como a revisar nuestra vida, nuestra historia y todos esos acontecimientos en los que por X o Y circunstancia abandonamos proyectos, abandonamos sueños, dejamos las cosas a medias. Entonces les hacía preguntas como: ¿sucedió algo que te hiciera cambiar? ¿Sucedió algo que hizo que dejaras eso? Como analizar si realmente, bueno, es cuestión de que nuestra voluntad fue débil o hubo algún detonante externo también para hacer que abandonáramos aquellas metas que teníamos. Luego vimos un poquito de vicios y de las causas de la deficiencia evolutiva. Hablamos acerca de algunas actitudes viciosas de la voluntad, de unas posibles causas. Luego hablamos del trabajo sobre los motivos de la voluntad. Mentiras, de eso no hablamos, de eso vamos a hablar hoy, que es nuestro 4º capítulo. Se llama Trabajo sobre los motivos de la voluntad, que en nuestro libro está en la página 30. De pronto los que van siguiéndonos con el libro, les invito a que vamos a la página 30, donde vamos a empezar este 4º capítulo del día de hoy, que se llama El trabajo sobre los motivos de la voluntad. Y el padre, recuerdo que en el primer capítulo nos hacía esa invitación, o nos recordaba de que hay que amar aquello que se quiere alcanzar, ¿cierto? Y nos recordaba mucho también como el tema del enamorado, que lucha y lucha y lucha por aquello que ama. En este capítulo va a tratar también un poquito como sobre eso, buscar esos motivos que me muevan a cumplir esa meta, que también la nombrábamos anteriormente, de la importancia de la meta. Y empieza diciendo que para Víctor Frank, el escritor Víctor Frank, dice: sucede a menudo que la psicoterapeuta, el médico del alma, le expone a su paciente, el enfermo mental, lo que tiene que hacer, cómo debe comportarse, pero el enfermo le explica al terapeuta que no puede hacerlo, que es imposible, que no tiene la fuerza necesaria para esto o aquello. En una palabra, que tiene una voluntad débil. Dice: ¿existe realmente una debilidad a la firmeza de la voluntad, o hablar de ellas es una simple disculpa? Y dice el padre que se suele decir que donde no hay un objetivo, allí hay también, donde hay un objetivo, allí hay también una voluntad. Entonces él hace como, recalca como que es demasiado importante que tenga algo que me mueva, que me haga mover mi voluntad. Y dice algo por acá muy bonito, que uno no, una frase que usamos mucho, como que uno no ama lo que no conoce. Pues él lo cambia un poquito y dice que uno, lo que no se conoce, sino lo que no se valora. Dice, espérate, yo me vuelvo un poquito porque está aquí en la página anterior, dice así: una de las raíces de los problemas volitivos se encuentra en la inteligencia, porque si bien sabemos que la voluntad y la inteligencia se influyen mutuamente y no se conoce si no se quiere conocer. Ahí habla de la influencia motora, ¿cierto? Dice: es indudable
que la voluntad no ama lo que no se valora, no lo que no se conoce, sino lo que no se valora, puesto que no es suficiente conocer algo bueno para que nos enamoremos de eso y que tengamos la fuerza para mover la voluntad, sino que debe ser captado como algo bueno para mí. Y yo hacía mucho como la relación en el tema del homeschool, ¿cierto? Mucha gente conoce el homeschool, para mucha gente es algo chévere, bonito, bacano, ve a familias haciendo homeschool y dice, ay no, eso está chévere, pero no a todo el mundo le mueve la voluntad a hacer homeschool. ¿Por qué? Porque no es algo que sea conveniente para sí. Muchas mamás dicen, no, yo no tengo la paciencia para hacer homeschool, y es válido. Yo puede que tampoco la tenga, pero me trabajo como día a día en eso. Pero muchas familias, muchas mamás dicen, no, yo termino elevando el muchachito, y es importante también reconocer esas falencias, esas propias debilidades que tenemos para no ir a hacerle como daño a nuestros hijos, ¿cierto? Para mí era algo conveniente, para mí fue algo que me enamoró desde un principio, pero no me bastó solo con amarlo. Cuando yo empecé a conocer los beneficios, las conveniencias, todo lo que yo podía sacar como provecho de llevar este proceso, eso me movió a la acción y a querer buscar los medios y formarme y estudiar y empezar pues como a empelicularme, porque yo suelo ser un poco empeliculada. Mi esposo me molesta mucho porque yo veía un video, veía el otro y me dice, más. Y yo, sí, quiero más. ¿Por qué? Porque encontré eso que movió mi voluntad a querer hacerlo, pero a querer hacerlo también como de la mejor manera. Entonces, habla también el Padre de que esa conveniencia, de que eso que a nosotros nos atrae, pues no puede ser atractivo para otros. Por ejemplo, hablaba de aquel joven que está en convocación a vida religiosa. Él puede ver el matrimonio como algo bueno, pero para él no es algo que va a mover su voluntad a buscarlo, porque él tiene en su corazón un llamado diferente, un llamado a la vida sacerdotal. Entonces el Padre habla mucho como de que tenemos que trabajar en aquellos motivos que puedan hacer apetecible lo que nos proponemos realizar, trabajar en aquellos motivos que puedan hacer apetecible lo que nos proponemos realizar. Venimos en el club de lectura de leer Regla de Vida para una Madre, ¿cierto? Entonces recurrimos a este libro, llegamos a este libro con ese mismo deseo de vivir todo aquello que la regla de vida nos proponía, que nos parece tan fascinante, y que muchas de nosotras luchamos con la voluntad y decimos, no, es que yo no soy capaz de cumplir una regla, yo no soy capaz de estructurarme, yo no soy capaz de organizarme. Entonces eso que dice acá el Padre, que hay que trabajar en aquellos motivos que pueden hacer apetecible lo que nos propone realizar. Es como volver a releer también un poquito a partes de regla de vida y decir, Dios mío, es que vale la pena, por ejemplo, algo que nos decía Holly, tenerte presente durante el día con las jaculatorias, o ser consciente o tomar conciencia de que todo lo que hacemos puede agradar a Dios, o el orden que Holly nos compartía, que también le sirvió mucho para su vida, o de lo que Holly nos compartía de que, ay, bueno, dándole orden a mi vida pude tener más tiempo para mí, pude hacer ejercicio, pude cambiar hábitos, pude hacer muchas cosas, pude disfrutar más de mi familia, mis hijos, pude tener tiempo para mi esposo, o sea, tantas cosas que podemos nosotros como rumiar para poder hacer apetecible para nuestra voluntad, ¿cierto? Tenemos muchas herramientas, pero hay que buscarlas. Entonces habla el Padre de que el primer orden para la voluntad es el orden racional. O sea, todo entra por esa idea que tenemos, ¿cierto? Dice, debemos comenzar por los motivos racionales. Siendo seres racionales, debemos ver si las dificultades de nuestro querer no proceden de la insuficiencia o pobreza de los motivos intelectuales que deben bañar de luz la voluntad. Es insuficiente para mover la voluntad todo proyecto que carezca de verdaderas razones para ser realizado. Es insuficiente para mover la voluntad todo proyecto que carezca de verdaderas razones para ser realizado. Miren, cuando yo empecé en este sueño de hacer homeschool, recuerdo que una de las primeras actividades que nos proponían era sentarnos a analizar las razones por las cuales queríamos hacer homeschool y hacer la lista, escribir, bueno, quiero hacer homeschool por esto y por esto. Y nuestro currículum, que es Novice Passion, también nos propone como cada año renovar esas razones. Cada año también sentarnos a hacer con nuestros hijos como una especie de evaluación, como listo, ¿qué queremos lograr este año? ¿Qué queremos alcanzar este año? ¿Qué queremos aprender este año? Buscar cosas que nos muevan,
que mueva nuestra voluntad. Y cuando estemos como con perecita, como que no quiero hacer nada, como que ahí venga, recordemos que tenemos estos motivos, recordemos que tenemos estas cosas que nos inspiraron, estos planes con los que nos levantamos un día y dijimos queremos trabajarle esto. Volver a recordar esos motivos es súper importante. Incluso yo pienso que en el matrimonio también es súper importante volver a esa lista de cosas que nos enamoraron de nuestro cónyuge, que nos enamoraron de nuestra pareja, volver a buscar esos motivos que movieron nuestra voluntad a querer luchar, a querer enamorarnos cada día, a querer buscar como razones para estar junto a esa persona. Entonces nos dice por acá el Padre de que hay que buscar primero un bien objetivo y verdadero. Es decir, como un auténtico bien, honesto, digno de ser buscado, necesario. Tales son los bienes que realmente necesitamos en esta vida y los bienes eternos. Entonces lo que les decía, buscar algo que sea verdadero y después dice algo que sea posible. Cuando empezamos como en enero o en diciembre, que estamos todos como en esa lista de metas por cumplir, los sueños, los anhelos que tenemos, los propósitos para fin de año, uno escucha mucho como que, ay, sí, siempre tienes que ponerte cosas que sean alcanzables, siempre tienes que ponerte cosas que sean posibles, no sé qué. Y acá el Padre nos dice, debemos buscar cosas que sean posibles de ser alcanzadas, ya sea con nuestras propias fuerzas o con la ayuda de Dios, que es lo más importante, ¿cierto? Siempre tener claro que necesitamos esa ayuda de Dios. Perdónenme, les presento por acá un personaje de la familia. Un gatito muy lindo que está por acá queriéndome tumbar esto. Bueno, entonces dice después el Padre que debemos buscar lo más concreto y claro posible. ¿Qué es exactamente lo que quiero? Eso es súper importante porque a veces divagamos en nuestro propósito, son una cosa así muy ambiguas y no terminamos como de aterrizar la idea, y eso es súper importante para poder mover nuestra voluntad. Por ejemplo, podemos decir, ay no, mi meta es leerme 12 libros al día. Es una meta demasiado alta, pero a veces nos decimos, bueno, ¿por qué no empezar por cosas pequeñas? O mi meta es poder leer 5 páginas en el día, o 5 minutos en un día de un libro, empezar, o por lo menos, o 5 minutos de oración diaria, o hacer la lectio divina, ¿cierto? Ponernos como metas pequeñitas que sean alcanzables, que sean fáciles, pero que sean claras, que no sea una cosa así súper ambigua, o con muchas cosas que finalmente no terminan abarcando, o no terminamos abarcando porque no tenemos como, es esto y punto, o sea, ser muy puntuales. Dice luego, lo más conveniente para mí. Ya lo hemos dicho, que veamos que todo esto no es solo bueno, sino que conviene para mí y que es lo mejor para mí, que es el camino que a mí me cuadra por mi modo de ser, lo que siempre les hemos dicho. Cada alma tiene una manera de llegar a la santidad, cada persona tiene una manera de recorrer este camino en la vida, tiene un temperamento diferente, tiene una forma de ser diferente, viene con muchas creencias de parte de su familia, con muchas ideas diferentes. Entonces es muy importante nunca compararnos con otros, siempre mirarnos con los ojos de Dios y decirle al Señor, bueno Señor, yo tengo esto, tengo estos defectos, tengo estas carencias, tengo estas heridas, tengo estos sueños, esos anhelos y estas metas, Señor, ¿cómo podemos unir todo lo que soy para esto poder alcanzarlo? Pero lo que soy yo. No puedo querer hacer lo mismo que hace Ángela, que hace Lina, que hace Jenny, que hace Joana. No, cada una en su interior, en ese diálogo interno con el Señor, con el Espíritu Santo, buscar eso que le mueve, buscar eso que le conviene a sí mismo para su alma. Muchas veces les hemos dicho acá, el homeschool es para todos los niños, pero no para todos los padres. Puede que esté muy de moda o que de pronto nos conozcan a nosotros que hablamos mucho del homeschool y que hablamos con pasión y que lo amamos, no sé qué, pero puede que el homeschool no sea para ustedes, ¿cierto? Porque no es conveniente, porque no se acomoda a lo que tú eres. Y eso es supremamente válido. Y acá dice un punto que me parecía muy importante y dice, y presente en el momento de tomar las decisiones. Hay que desconfiar de los motivos que hemos visto con mucha claridad en el pasado. Debe estar presente en el motivo que vamos a tomar la decisión. No algo que, ay no, es que yo toda la vida soñé con ser, yo qué sé, algún día mi niña tenía una tarea que decía, por ejemplo, mami, ¿tú qué querías ser cuando eras niña? Ay no, yo cuando era niña, como vivía cerca al mar, yo quería ser bióloga marina, pero era un sueño que yo tenía de niñez.
Pero a medida que fui creciendo, pues este sueño fue cambiando. Yo le decía a mi niña, ay, no, hija, yo quería hacer esto. Y si, ¿por qué cambió este sueño? Yo, hija, porque después empecé a tener un sueño más grande, que era el sueño de ser mamá. Empecé a tener un sueño más grande, que era el sueño de poder vivir mi maternidad, de poder ser una mamá presente, de poder estar con ustedes. Y por eso cambié de profesión, ¿cierto? Entonces es muy importante como que, ay, no, es que yo toda la vida quise ser doctor. Mi esposo, por ejemplo, era uno que decía, ay, no, yo quiero ser médico, no sé qué. Incluso se presentó alguna vez a la universidad, no pasó. Y empezó otra carrera, empezó a estudiar Derecho, nada que ver una con la otra. Pero hoy en día me decía, no, definitivamente yo no hubiera servido para ser médico. Era un sueño que tenía de infancia, pero realmente no era lo mío. Entonces, quiso tomar en un momento una decisión con un deseo que tenía en el pasado, sin mirarse a sí mismo en el presente, que es súper importante. Luego dice el padre, el segundo es el pasional o afectivo. Dice, en realidad no basta con una consideración puramente especulativa del argumento, es decir, ya lo pasamos por la razón, ¿cierto? Si pretendemos que algo nos mueva, o mejor aún nos arrastre, debe estar en condiciones de comunicar nuestra afectividad, es decir, pasarlo de la cabeza al corazón, que a veces es la parte más difícil, ¿cierto? Yo ya sé que ordenar mi vida es importante, yo ya sé que ordenar mi vida me va a traer muchos beneficios, yo ya sé que tener presente a Dios en el día a día pues va a ser un alivio y un descanso para mi alma, yo ya sé que rezar el Santo Rosario va a ayudar a mi corazón, yo ya sé que todo lo que ya sabemos tenemos que pasarlo de aquí a acá, de la cabeza al corazón, de la cabeza al corazón, y yo creo que eso es lo que más nos cuesta, porque empezamos a razonar muchísimas cosas y realmente si no ha sido, dice así, es bien sabido que las pasiones, afectos o emociones pueden arrastrar la voluntad. Hablamos ahora de las emociones voluntariamente provocadas, no de las que surgen espontáneamente. Sí, respecto sí, porque por ejemplo de las emociones que surgen espontáneamente, pues uno quisiera dormir hasta más tardecito cuando suena la alarma, no levantarse inmediatamente, poner los 15 minuticos más, los 20 minuticos más, alargar un poquito más como las horas del día, no sé, tantas cosas que uno quisiera en ese momento de la emoción, pues cuando es una emoción así como instantánea, natural de nuestras debilidades humanas, sino esa voluntad que realmente queremos mover de una manera voluntaria, valga la redundancia. Dice, lo que nos interesa aquí es recalcar que un querer lánguido puede ser ayudado, provocando deliberadamente una emoción que lo refuerce. Por tanto, hablamos de estimar una pasión para que la pasión nos ayude a querer más intensamente. No es esto un círculo vicioso, pues como señala la sana psicología, la voluntad puede moverse a sí misma y no es de extrañar que a pesar de tener fuerza de voluntad respecto a algunas cosas, no las tengamos para otras. Sea porque eso no nos gusta o porque no nos sentimos entusiasmados. Por tanto, con un poco de voluntad que tengamos, y todos contamos con un poco, podemos tratar de cargar de motivación pasional o afectiva aquello que estamos obligados a realizar, y esto, una vez sensibilizado o subjetivado, podría moverlo con fuerza en los resortes afectivos. Entonces acá hablaba algo cuando hablaba de subjetivado, por ejemplo, él decía, no es lo mismo que un joven diga, ay sí, yo quiero ser santo, a decir, ay no, yo quiero ser santo como San Francisco Javier, que fue un misionero, que no sé qué, que se entregó, ya tuvo un sujeto que se convirtió en modelo para él, o una santa que diga, ay no, yo quiero ser como Santa Ángela, que ayudaba a las prostitutas a salir como de la vida de pecado y creó una casa para ayudar a las mujeres desamparadas, ¿cierto? Ya tuvo un modelo, algo que quiso, pero solo decir, yo quiero ser santa, también le va a dar muchas ambigüedades y va a decir, ay no, pero no sé por dónde empezar, no sé cómo qué vocación seguir, no sé cómo qué camino, de qué forma, cómo podría yo hacer obras de caridad como quien, no sé, ¿cierto? Como tener siempre un sujeto o un modelo, hablaba por acá el padre. Dice, ese es el principio por el cual los grandes líderes dirigen a sus seguidores, discursos encendidos cuando están a punto de enfrentar grandes peligros o se requieren actos heroicos, o la voluntad naturalmente languidece por el temor o el cansancio. El recuerdo de todos los bienes que se han de seguir
a la realización de este o aquel acto, o de los males que puede resultar de no hacerlo. Entonces acá contaba un ejemplo de una batalla en la que estaba cerca como la fecha de un santo. Entonces cuenta que para motivar a su ejército le decía, es que si ustedes llegan vivos de la batalla, el día anterior a la fiesta de San Crispín y ustedes sobreviven y vuelven, ustedes van a hacer una fiesta en su casa el día anterior y van a decir, hoy celebro las vísperas de haber triunfado en esa batalla de San Cipriano, y hacen una fiesta y ustedes van a ser recordados, ustedes van a ser honrados porque ayudaron a su patria. Los líderes utilizaban este mecanismo para motivarlo. Entonces, ¿por qué también nosotros no podíamos como aprovecharnos de este tipo de cosas y trabajar? Miren, en el libro El hombre en búsqueda de sentido, cuenta Víctor Frank que el hombre necesitaba una razón para amar y que aquellos que no tenían esa razón, yo creo que ya se los había compartido en un live anterior, aquellos que no tenían esa razón, algo que amar, algo que los moviera a estar vivos, simplemente pues se dejaban morir. Entonces contaba la historia de un hombre que tuvo un sueño de que el 3 de marzo iban a quedar libres y él empezó a creer que ese sueño se iba a cumplir. Entonces el sueño lo tuvo en octubre, cuenta Víctor Frank en su libro El hombre en búsqueda de sentido. Tuvo el sueño en octubre y empiezan a transcurrir los meses y él con la edición, yo soñé que el 3 de marzo íbamos a quedar libres, yo soñé que el 3 de marzo íbamos a quedar libres. Y empezó todo su proceso de luchar por sobrevivir cada día, los trabajos pesados que les ponían a hacer, cargar piedras, no sé qué, una cosa, y el hombre robustecido, el hombre bien, el hombre saludable. Pues resulta que llegó el 3 de marzo y no los dejaron en libertad. Y este hombre perdió por completo su fuerza de voluntad y se dejó morir. Cuenta Víctor Frank que en menos de un mes este hombre parecía un palito andando, o sea que definitivamente perdió toda motivación para vivir y se dejó morir. 2 meses después el hombre había fallecido. Estuvo súper bien mientras tuvo una esperanza viva, mientras tuvo algo que lo motivaba a seguir luchando, pero cuando vio su esperanza perdida, se dejó morir, ¿cierto? Entonces, esa historia me impactó muchísimo cuando la leí. Creo que yo la tuve que leer como 2 veces porque yo decía, wow, decía, es demasiado importante tener eso que mueva tu voluntad a cumplir con la meta, a cumplir con el sueño. Después de eso quedaron libres como a los 4 meses. Yo decía, qué pesar que mi amigo simplemente dejó de luchar, dejó de poner su voluntad en seguir acá. Y vuelve e insiste el padre en encontrar el motivo. En realidad no se trata de amontonar motivos, sino de encontrar uno suficientemente poderoso como para empujar la voluntad a salir de su inercia. Es bien conocida en la expresión de Víctor Frank, el interés principal del hombre es el de encontrar un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que este sufrimiento tenga un sentido. Eso lo nombraba en el libro también del hombre en búsqueda de sentido, de que incluso, o sea, aquel que tiene un motivo poderoso para vivir va a sobrevivir aún en las circunstancias más difíciles. Y contaba también lo que les decía ahorita, o sea, aquellos que tenían la esperanza de ver a sus seres queridos, de ver a sus esposas, de ver a sus hijos, luchaban con más ímpetu para sobrevivir. No les importaba la adversidad, el hambre, el frío, luchaban, pero aquellos que se enteraban de que había muerto toda su familia mientras estaban en el gueto, se dejaban morir. O sea, decían, ya no vale la pena sufrir, pues no hay nada que mueva la voluntad a seguir en esta batalla que estamos. Pero aquellos que tenían una esperanza, un motivo fuerte de sobrevivir, seguían sosteniéndose en la vida a pesar de todas las circunstancias, o sea, podían seguir sufriendo sin importarles nada. El dolor es una de las afecciones que más rehuye nuestra naturaleza. Que la voluntad esté positivamente dispuesta a asumirla implica que aún bajo la apariencia de resignación tiene una enorme energía que la inclinación hacia la paciente aceptación del dolor, pero requiere para esto un poderoso motivo que dé sentido a tal sacrificio. Luego por acá nos dice el padre que debe haber algo más sobre los motivos de la voluntad. Explica Laburo algunos ejemplos de cambios sorprendentes en la conducta. En particular, el ejemplo de un presidiario español incorregible y reincidente, asesino y ladrón,
que convertido en soldado en África cambió radicalmente al ser tratado con respeto y cariño por un capitán, pasando a ser leal, generoso y desinteresado. Decía, la experiencia nos dice que la fuerza de voluntad no es como la fuerza muscular. Al que tiene fuerza muscular para levantar 50 kilos de peso, le es indiferente el material del peso, levantar 50 kilos de cualquier cosa. En la voluntad no sucede así. La materia sobre la que versa el acto volutivo la hace en unas materias ser fuerte y en otras materias débil de voluntad. Por consiguiente, aparece claro que la fuerza de voluntad no es una entidad en sí, sino que es variable según los motivos que representa la voluntad. Muchos podemos tener fuerza de voluntad para leernos un libro porque nos apasiona la lectura, pero puede que no tengamos la misma fuerza de voluntad, para leer un libro, empezarlo y terminarlo, porque eso es muy importante. Pero no todos, por ejemplo, tienen la fuerza de voluntad para empezar un curso, verlo todo y terminarlo. Tenemos muchos ejemplos, pues, como de familias que, ay, yo compré este curso, ¿ya lo hiciste? Nada. ¿Ya terminaste tal curso? Nada. O sea, eso lo vemos así por montones, y yo creo que a todos nos ha pasado. Lo mismo dice al respecto de los propósitos. El propósito, por el solo hecho de haber sido hecho, no tiene fuerza alguna para mover la voluntad. Necesita el tener presente el motivo en el momento en que se va a obrar. Ayuda a que el motivo esté presente en la conciencia, al que hacer el propósito que actúe, se haga de modo consciente. En qué ocasión queremos que sea práctico, y así estarán asociadas a las circunstancias y al motivo. Por esta razón es necesario, como ya hemos dicho más arriba, subjetivar los motivos de la voluntad, es decir, cargarlos de valores y de interés personal. ¿Qué va a mover la voluntad? Aquello que nos apasiona. Entonces, enamorémonos de aquello que también nos hemos propuesto, enamorémonos de aquellas metas que nos hemos puesto a principio de año, o aquellas metas que hemos querido cumplir desde hace tiempo y que estamos todo el tiempo como, ay, yo siempre he querido eso. Enamorémonos de eso, que eso va a ayudar a que nuestra voluntad se mueva. Bueno, hoy como estuve solita me rindió mucho. Teníamos preparado pues solo esta parte porque no nos gusta como que tenemos que leer 20 páginas, porque sabemos que las ocupaciones cotidianas de nuestra vida son muchas y que leer pocas páginas nos ayudan en la semana, nos ayudan como a cumplir más con el objetivo también de poder participar en el club de lectura. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta noche. Las chicas pues hoy no nos pudieron acompañar, no alcanzaron a llegar a tiempo por unos compromisos que tenían. Nos vemos dentro de 8 días con la ayuda de Dios. Que el Señor les bendiga y muchísimas gracias por estar aquí.